siempre es bueno definir los objetivos, porque, como decíamos, el conocimiento es universal y es infinito. Se puede hablar de todo, toda la hora que sea sobre este tema, pero nosotros debemos definir los objetivos para saber que ustedes sepan qué deben saber de esto. Es lo que debemos saber. Entonces, por eso el nombre es apropiado que se da a estas reuniones que llaman reuniones teóricas. Nosotros nos gusta llamarla más el marco teórico, porque el marco es esa estructura que está alrededor de un cuadro y que delimita hasta dónde llega el cuadro, el marco de ese cuadro. Asimismo, tiene un marco de un tema que puede ser infinito, pero ¿qué es lo que ustedes deben saber? Vamos a hablar entonces de la columna vertebral. A ver, sabemos que se ha hecho alguna mención de esto en la anatomía 1, pero lo vamos a mencionar ahora con un enfoque más práctico y relacionado con la columna vertebral relacionada con la médula, porque ya vamos a ver que está muy relacionada con mucho de la patología que la aqueja. La anatomía externa, uno se la médula por fuera, es importante saber dónde salen los nervios, cómo es la estructura, cómo es la estructura interna, eso lo vamos a nombrar sumeramente en mapa descriptivo topográfico, porque como digo, el resto de la materia es, vamos a darle sobre esos tractos, ¿verdad? Los que bajan, los que suben, sea sensitivo, sea motora, por el sistema nervioso autónomo, todas esas cosas en detalle. Por lo tanto, ahorita no vamos a hacer en detalle, sino vamos a decir por dónde van, pero esa estructura interna es lo que vamos a hablar del resto de esta materia. Dermatoma y biotoma son unos conceptos que son aplicables a la clínica, tiene un segmento de cada uno de esos nervios y el territorio, tanto motor como sensitivo, ellos abarcan. Aunque también cuando vienen a los trastornos motores, veremos qué es lo que pasa cuando hay una parálisis plácica, una parálisis espástica, cuando hay trastornos de la sensibilidad. Por eso vamos a ver un mapa en un gráfico del cuerpo humano. Ahora, ¿por qué? ¿Qué distribución tienen esos nervios? Viendo después con más detalle. No, o sea, que le pongo un Arrancando punto con la columna, muy importante, aunque ya lo hayamos visto, vamos a ver aquí. La columna es un hueso único, son una serie de huesos que están juntos, ¿verdad? Y articulados. Si lo vemos de frente, podemos pensar que es algo totalmente vertical, ¿sí? Alineado, pero si lo vemos de perfil, vemos algo muy interesante, que son las curvaturas cervicales, la curvatura torácica, lumbar, sacra y coxilla. Esa forma de cómo se acoplan esas vértebras tiene una importancia en la repartición de las fuerzas. Si fuera como esto totalmente derecho, cualquier fuerza que yo aplique aquí cae sobre los pies, sería muy difícil de manejar. Como tenemos esta curvatura, entonces funciona como un amortiguador. Entonces las fuerzas se distribuyen distintas. El rector es aquí es así. Se va cambiando, entonces la fuerza no es totalmente vertical. Esa es la razón de la curvatura. Las vértebras se dividen según sus zonas, según sus características, que ya vamos a ver, y aquí la ponen coloreada para que la podamos ver mejor sinópticamente de una sola mirada. Vemos las vértebras cervicales, las vértebras torácicas, las vértebras lumbares, las vértebras sacras, y por último las vértebras que están fusionadas ya en el adulto, las vértebras coxígeas. Algunas de sus características que vamos a mencionar que tienen más importancia en su relación con la médula, porque hay otras que tienen relación con, por ejemplo, la inserción de las costillas, ¿verdad? Con la inserción del sacro en los huesos ilíacos, pero vamos a hacer énfasis en esta estructura y tomamos una vértebra modelo de cada región. Así vemos la vértebra cervical, tiene varias características que nos interesan para la médula. Uno, esa apófisis transversa es unos agujeros donde van las arterias vertebrales que van a nutrir a este segmento medular. Vemos como el orificio tiene esta forma achatada, ¿verdad? Y vemos las canillas articulares, ¿verdad? Las apófisis, y vemos la apófisis espinosa, que es la que va hacia atrás, que es bifurcada. Luego tenemos una vértebra pícula, por un motivo porque tienen poca variación en todas las vértebras lumbares. Entonces, fíjense, tienen las vértebras lumbares un cuerpo vertebral mayor, el orificio es un poco menor y tiene estructuras
importante para lo que vamos a hablar hoy. La apófisis transversa, que están aquí, apófisis transversa, y esto que está aquí, aunque no está señalado, son las láminas que se unen para dar la apófisis espinosa. ¿Por qué nos interesan las láminas? Porque existen cirugías donde se quiere liberar un poco la médula, si que está atrapada, pues se hace una laminectomía, se puede actuar sobre esas láminas para que ese orificio rígido que nos está presando a esa médula en algunas condiciones debemos liberarlo. Entonces hay un detalle anatómico importante para las cuestiones de la médula, ¿verdad? La vértebra dorsal, entonces le vemos las carillas. ¿Para qué serán estas carillas? Para las costillas que va desde aquí. Entonces sale la costilla hacia adelante, vemos el orificio, vemos sus dimensiones, y aquí vamos a ver algo que es muy importante, que lo vemos aquí. Imagínense la otra vértebra, deja entre una y otra un agujero, ese es el agujero de conjunción, ese es el sitio por donde salen las raíces. Es muy importante conocerlo porque algunas veces se ve atrapada en ese pequeño orificio este nervio, y entonces puede producir muchas molestias, y hay que liberarlo, de ahí se produce fibrosis, etc. Ese es el agujero por donde sale. Aquí la vemos ya entonces en una otra proyección para irnos familiarizando ya con la relación de la médula con la vértebra. En la vértebra cervical, fíjense como es achatada, vemos ese espacio epidural que rodea a la mamada, ya vemos que es la importancia que tiene esto, plexo venoso, y vemos la salida de la raíz anterior, de la raíz posterior, el ganglio sensitivo, y vemos aquí solamente en esta región este grupo de vasos que son estas arterias vertebrales que van por la apófisis transversa. Si bajamos a la segunda vértebra lumbar, en otras características importantes, vemos que el cuerpo vertebral es mayor, esto es triangular, y que vemos aquí, vemos unos puntículos. Los puntículos son más un corte transversal de la cola de caballo, se representa, son realmente más parecidos a una cola de caballo, pero ahí lo cortamos transversalmente, y llévense esta imagen porque nos va a permitir entender un poco mejor lo que es la punción lumbar. Vemos los plexos venosos, el paso epidural y la salida, ¿verdad?, de los nervios raquídeos con el ganglio sensitivo en la raíz posterior. Fíjense qué diferencia es esta, donde la médula es maciza, ¿verdad?, y aquí no es más que esa cola de caballo. Eso va a tener una importancia bastante grande. Aquí vamos a ver en esa topografía que queremos que conozcan unos elementos que por la experiencia fue dando clases, vemos que tienden a confundirse. Así vemos entonces que esta es la cola de caballo. La cola de caballo se forma por las raíces de los nervios, que ellos no van a salir por el mismo agujero que están, sino que van a salir por un agujero más abajo. Entonces ellas van bajando, fíjense, esta que está aquí sale por aquí, esta que está aquí sale por aquí. Entonces se forma una estructura que está formada por esas raíces nerviosas, y los antiguos lo asimilaron a una cola de caballo. Ahora, tenemos otras estructuras que proceden en la parte final también y que acompañan, ¿verdad? Muchas veces lo confunden en el examen. Estas estructuras que están aquí no son nervios, los nervios están en amarillo. Esta que está aquí es lo que se llama el filum terminalis. El filum terminalis es una estructura, sistema de fijación de la médula a esa parte ósea. Entonces a veces se confunde con la cola de caballo, y esto no es un tejido nervioso, es un tejido fibroso fijador. Y otra cosa que se confunde, ¿verdad?, es lo que se llama el coro medular, porque son todas estructuras que están al final, pero son muy importantes conocer la diferencia. El coro medular es hasta donde es la médula maciza, es decir, que tiene ese corte, y luego tiene otra que es la cisterna lumbar. Hasta aquí llega el cefalorraquídeo, y es un espacio lleno de líquido. Fíjense que todas son terminales. El filum terminal, la cola de caballo, la cisterna, entonces uno es de líquido, uno es de nervio, uno es de sistema, pero todos están como en la misma parte. Y el coro medular, que aunque está un poco más arriba, es donde es la propia médula en sí misma, antes de que se acaba aquí ese coro medular. Vamos a aprovechar esta lámina, ¿verdad? Esta lámina, porque aquí ponen
El cono medular en el recién nacido, después vamos a ver por qué es lo que pasa, y el cono medular en el adulto. Esa localización tiene una especial importancia a la hora de la colocación, muy frecuente, todos los días se utiliza en la colocación de la anestesia, ¿verdad? Entonces tenemos que ver eso, por qué está más arriba, ¿verdad? En el adulto y más bajo en el niño. Ya vamos a ver después por qué se produce. No es que se sube, sino que hay un crecimiento relativo, que hay una lámina que lo explica mejor. Aquí no lo explica, sino simplemente lo pone. Aquí está en el niño, aquí está en el adulto. Después veremos por qué eso se cambia su posición. Esta es la lámina lateral que nos aporta otros elementos anatómicos que hay que conocer para las patologías de la médula. Y son estas: en los cuerpos vertebrales hay unos discos vertebrales que están entre el cuerpo y cuerpo vertebral. Estos discos son de un tejido cartilaginoso y tienen un núcleo fibroso y un núcleo pulposo. Nos sirven de amortiguadores para que las vértebras no peguen unas con otras. Tenemos los agujeros de conjunción aquí, por donde salen los nervios, bueno que lo vean ahí lateral. Si lo ven de frente, aquí vemos los discos. Esto que vemos aquí de lado, lo vemos aquí de frente. Esta es la parte de atrás, también es importante que vean esta proyección ósea, porque esas son las apófisis espinosas. Y ahí entenderán por qué hay que hacer una hiperflexión de la columna cuando se va a poner tanto una función lumbar como una anestesia, para que estas apófisis se alejen una de otra en esta posición inclinada y poder acceder. Y aquí lo vemos en un corte, vemos el cuerpo, esto como que ya se está falleciendo señalador. Bueno, este es el cuerpo, ¿verdad? Y esto señalado en otro color es el disco intervertebral. Aquí están los procesos espinosos, eso tiene unos ligamentos, que no lo vamos a repetir todos los ligamentos y la formación, sino lo que realmente tenga que ver con la médula, ¿verdad? Aquí tenemos esto otra vez, porque es interesante, ¿verdad? Ver cómo la médula, y aquí ya nos está anunciando que hay unas intumescencias, se llaman una parte más engrosada aquí y otra más engrosada aquí. Esa parte más gruesa de la médula son porque es ahí donde llegan todos los nervios raquídeos, el área de arriba del miembro superior, el área de abajo del miembro inferior. Pero esto nos ilustra un poco lo que está representado aquí como un poquito más oscuro, el líquido cefalorraquídeo, y aquí estaría entonces repasamos, ¿verdad? La cola de caballo, ¿verdad? Aquí vemos la cisterna, aquí vemos el filtro terminal, porque lo hacen por transparencia con el hueso sacro y con el hueso coxíneo. Ese entonces es lo que se llama el sacro ocular. Aquí vamos a ver estos cortes de la médula a la distinta altura. Por encima de esa dilatación de arriba, vamos a ver entonces los fascículos gracil y cuneiforme. Ya veremos en qué se tratan esos fascículos que van por la parte posterior. Aquí vemos la sustancia gris, la forma que tiene. Vemos las astas posteriores, el asta lateral que aparece, aquí no aparece, la de arriba, más abajo que empieza a aparecer, porque es parte del sistema simpático. Y mientras más bajamos, a nivel de L5, tenemos el asta anterior, ¿verdad? Y el asta posterior, por supuesto. Y a nivel, aquí tenemos la sustancia del parasimpático, que es un elemento, como ustedes saben, que está integrado arriba por el vago y abajo por ese segmento sacro del sistema parasimpático que se manifiesta, y vemos los fascículos. Aquí solamente hay el fascículo gracil. Ya veremos por qué, porque ahí se va formando y los demás llegan después. Eso también nos puede ayudar a entender por qué el gracil es medial y por qué el cuneiforme es más lateral. Nos ayuda a la memorización, porque sale y llega a la línea media cuando el otro llega la fibra, y después la que está ahí, pues no le queda sino ponerse al lado. Entonces nos ayuda a localizar topográficamente esos dos tractos posteriores. Aquí lo vemos un poco también lo que decíamos, repitiendo el corte, ¿verdad? Vemos esa forma de H, de mariposa, como quieran llamarlo, cómo va cambiando, ¿verdad? Según el sitio donde hagamos el corte. Eso que está en el medio de la sustancia gris, lo que está por fuera es la sustancia blanca. Vamos a ver algo de la irrigación de la médula. La irrigación de la médula es muy, vamos a llamar, eficiente. ¿Por qué? Porque tiene un sistema vertical que sale de varias partes y además tiene un sistema transversal
que lo comuniza, haciendo entonces que la circulación sea plexiforme. Plexiforme significa que se forman plexos, no es una circulación terminal. Cuando usted vea circulación terminal, si se tapa el vaso que llegue como una calle ciega, ¿verdad? Una calle ciega, si se la cierra, nadie puede llegar. En cambio, plexiforme sería como la Plaza Venezuela, que si cierran una calle, las demás siguen le dan vuelta y llegan por la Avenida La Salle y llegan por la otra. El plexo es muy importante, y vamos a ver cómo se forma. En la parte de arriba se forma por esas arterias que ya comparamos las arterias vertebrales. Van dando su rama y dan dos, después tenemos una donde se ve mejor, una arteria medular anterior, que es una sola, y dos arterias medulares posteriores, espinales posteriores. Esa va a ser la manera, pero no solamente entonces salen de ahí, sino que a medida que van bajando, después salen por las arterias intercostales, tienen una rama posterior que le va dando irrigación, y después tienen las ramas lumbares. Todas esas ramas de la aorta le van dando en sentido transversal a cada nivel, y además se unen, imagínense lo eficiente que es que se unen de arriba abajo, ¿no? Y además tienen cada segmento. Es muy difícil que aunque se tape una llega. Se dice que de los accidentes cerebrovasculares, los problemas trombóticos del sistema nervioso central, los problemas de la columna vertebral representan, los problemas de la médula, perdón, representan aproximadamente el 5%. O sea que de cada 100 problemas vasculares del sistema nervioso, 5 pueden ser de la médula y 95 son de otras áreas que no están eficientes en la circulación. Aquí lo vemos en un gráfico, ¿verdad? Cómo viene de las vertebrales, después la rama torácica, y aquí lo vemos un poco la radicular magna, una de las más grandes que hay. Y aquí hay una cosa, fíjense cómo el sentido de la sangre nos señala la flecha, que esta viene de aquí hacia abajo, este de abajo hacia arriba, que hay ciertos sitios más o menos en la médula torácica donde ese encuentro define espacio, y es el sitio donde con más frecuencia se pueden presentar problemas obstructivos, porque los demás están bien ligados tanto en el sistema longitudinal como en el sistema transversal. Aquí vemos el sistema transversal. Fíjense que es como la rama espinal, ¿verdad? Esta rama de las arterias intercostales, esa es la que acompaña a las costillas. La rama posterior da dos ramas, una radicular posterior, radicular anterior, además de ser anastomosa con el sistema vertical. Entonces cada una, aquí está las ramas, en este caso que representan de la aorta torácica. Además, en este corte podemos ver que estas ramas son muy importantes, las arterias surcocomisurales. Son estas arterias que penetran a nivel de la línea media, y aquí podemos ver mejor las espinales posteriores, que son dos, una y dos, y la espinal anterior, que es una sola. Y vemos cómo este sistema vertical se anastomosa con este sistema transversal de cada una de esas ramas transversales, que en este caso, ¿verdad? Depende de la altura, puede ir grado entonces por la arteria intercostal, la arteria lumbar o la arteria sacra. Esa es la distribución eficiente de esta arteria. El drenaje venoso es muy parecido, con la diferencia de que tenemos una sola vena espinal anterior y una sola vena espinal común y suficiente anterior. Y el sistema de drenaje, fíjense, tiene un interesante sistema que es la vena ácidos y la vena ácido mayor y el ácido menor, que van a desembocar, van a tener sus ramas, igualmente lumbares y intercostales, van a drenar la médula y van a llegar a la vena cava superior. También hay una conexión a nivel de las lumbares, por eso también es eficiente, por la vena cava inferior. Este mismo plexo, ¿verdad? Este plexo se comunica con el plexo prostático, y es por eso que ese sistema venoso, cuando hay problemas en la próstata, cáncer de la próstata, y migran las células allá, hay un dolor en el sacro, hay mucho dolor, porque migran por esa conexión con este sistema venoso. ¿Okay? No viene al caso de esto, pero es interesante porque lo vemos aquí, vemos ese plexo venoso que es común. Aquí vemos más o menos la distribución parecida, una sola espinal posterior, una sola espinal anterior, la vena como penetran, y cómo también nos va a dar el drenaje venoso de las vértebras. Eso tiene mucho que ver, y verán ustedes como muchas de las metástasis del hígado, de muchos órganos, van a ir a la columna vertebral por ese sistema venoso que tiene.
Otros elementos que debemos conocer, porque también se prestan y definir, después en su práctica lo pueden discutir un poco. El coro medular, ya dijimos, el coro medular es hasta donde está la médula, aquí, de allí sale el origen de los nervios sacros, el 4, el 5, debajo de esto está la cisterna es la parte que se prolonga en el isquiocefalorraquídeo, no confundirlo, ¿verdad? La cola de caballo es la raíz del grupo sacra que salen por un sitio pero deben bajar para salir por otro y forman esa cola de caballo. Los nervios raquídeos, ¿verdad?, o espinales, es donde se une la raíz dorsal, ¿verdad?, la raíz dorsal y la raíz ventral. Esos son los que están en el agujero intervertebral o agujero de conducción. Y los nervios periféricos es después que salen. El ganglio de la raíz dorsal ya lo conocemos, de esos dos nervios que salen hay un ganglio, ¿verdad? Ese ganglio es donde está el soma, el cuerpo de esas neuronas. Por eso tenemos ese ganglio allí. Aquí tenemos la explicación, ¿verdad? Cuando estamos en el feto, fíjense la médula hasta donde llega hasta el sacro, hasta el cóccix. Entonces hay un crecimiento, como le explicamos algunos, ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo se desplaza eso? Realmente no es que se desplaza. La médula se queda en su sitio, pero el crecimiento es desigual y crece más hacia abajo. Entonces lo que estaba antes era abajo, si esto que está abajo crece, no es que esto sube, sino que esto creció, ¿verdad? Esto es importante para la anestesia en los niños, fíjense. Entonces esto va subiendo, el coro medular va subiendo, estos nervios se tienen que estirar para salir, o no se estiran, pues esa es su distribución. Y fíjense hasta donde sube, aquí está, y es una referencia importante, L1, L2, y es el sitio que se coge para las funciones, tanto para la función lumbar como para la anestesia. Entonces fíjense, esto que representa aquí en azul sería la cola de caballo, estos nervios que salen del coro medular, pero tiene que salir ese uno por aquí. Y aquí está la parte de la definición, el extremo del saco de la dura madre, ¿verdad? La cisterna llega hasta ahí, y esto que está más rojito aquí sería la fijación, el filo interminal. Entonces son cosas distintas, porque todo está en un espacio y en un espacio muy pequeño, pero son cosas distintas, estructuras distintas formadas por distintos elementos. Entonces, aplicando eso, vemos aquí que representan a un paciente sentado con la columna flexionada, y esto amarillo me representa la médula, para que yo le voy a hacer la función para no herirla. ¿Qué pasa aquí? Fíjense, si yo le pongo esa cuba en el coro medular, puedo causar mucho daño. Si se lo pongo aquí más abajo, hay una serie de nervios y no lo daño porque los esquilos. Es muy difícil, tú no vas a ver un nervio que es chiquitico, sino que la aguja entra como entre esas fibras. Entonces no se produce un daño. Y entonces puede poner allí la anestesia. Esta aquí también, cuando llama la flexión, ellas se separan. Si ellas están así, cuando tú estás de pie, si tú flexionas, se separan más. Y si estás acostado y también te flexionas, es la idea, para que se separen aquí y tenga yo espacio para poder entrar. A través de estos ligamentos vertebrales puedo entrar. Aquí tenemos entonces el hiato sacro, también en el hiato sacro, palpando el hueso sacro donde está la parte coxilla, se puede hacer una función allí por la anestesia. Es lo que se llama anestesia en silla de montar. ¿Por qué se llama en silla de montar? Porque la región que nos da anestesia sería más o menos lo que estaría en contacto en una silla de montar, si estás en un caballo. Toda esa parte del perineo, todo eso se anestesia cuando quieren trabajar sobre esa zona, pues todo lo que puede hacer una anestesia aquí que es localizada y no tiene que el paciente dormir, intubarlo y todas esas cosas. Es una especie de anestesia más localizada, ¿verdad? Aquí lo están representando aquí de esta manera con el número 3. Este paciente, que no está muy bien representado porque no se ve si está flexionado, pero él tiene que estar bien flexionado en posición fetal para que se abran esas apófisis espinosas y tú puedas penetrar aquí. Y aquí te lo grafican, ¿verdad? El microcephalorraquídeo, aquí va a estar, mete la aguja, si quieres anestesiar, dice el microcephalorraquídeo, la aguja cuando entra, el anestesiólogo ve que sale una gotita, sabe que tiene espacio y ahí pone su anestesia. Aquí estas son las apófisis espinosas que entre una y otra, ¿y qué vamos a pasar nosotros?
Este es el segmento, la parte debemos conocer por ahora la parte topográfica y después vamos a ver, sea el sistema sensitivo, el sistema motor o el sistema neuroorientativo, cada uno de estos elementos. Fíjense, las fibras radiculares, la raíz anterior no se forma por un solo nervio, como podría pensarse que sale, no. Son varios nervios que forman la raíz anterior. Igualmente, las fibras radiculares forman la raíz posterior. Aquí viene la raíz anterior, la raíz posterior la identificamos porque tiene el ganglio espinal. Aquí se forma el nervio espinal, que es una rama meningea, ya vamos a ver la meninge, y una rama posterior, y luego sale esa rama anterior que va a tener una importante comunicación con esto que es el sistema del tronco simpático. La cadena simpática es esa cadena de ganglios simpáticos que va a ambos lados de la columna y que va a tener estas conexiones con los nervios referidos a través del ramen comunicante blanco y el ramen comunicante gris. Y los nervios que salen de aquí, que no van a través de los nervios referidos, son, ya vamos a ver, que van principalmente a los órganos que están en la cavidad abdominal, son los nervios esplácticos. Aquí, si tú te aprendes este dibujo, es más fácil entender la situación. Cadena simpática, nervio espláctico, lo que sale directo, y ramen comunicante, las ramas que le da este nervio raquídeo, se hace la autonomía aquí con los nervios simpáticos y luego van ramas simpáticas a través de ese nervio espinal. Entonces, viendo esa estructura externa y viendo la parte de las vértebras, hay una patología que con mucha frecuencia, seguro que ustedes conocerán, gente que ha tenido lo que se llama una hernia discal. La hernia discal no es más que la salida de esta parte, que es el núcleo gelatinoso de estos discos intervertebrales, que por razones diversas se pueden salir y pueden, fíjense qué es lo que pasa aquí, van a comprimir la médula, produciendo daño dependiendo del grado de compresión y el sitio de la compresión. Ahí es donde la clínica actúa y también la imagenología, que nos permite ver a qué altura está, de qué lado está, porque esta que representa aquí está más o menos central, fíjense, está atrapado y este es un espacio muy reducido, la médula no tiene para dónde ir. Entonces la laminectomía, que a veces es una de las soluciones que se le da, es esta. La gente tiene el pedículo que va del cuerpo a la apófisis transversa y de la apófisis transversa a la apófisis espinosa van las láminas, que son las que se pueden quitar sin mayor problema, porque recuerden que aquí hay un poco de músculos extensores que mantienen eso, pero no por la rigidez que tiene una lámina. Entonces puede ser necesario descomprimir ahí para hacer eso. Aquí tenemos otro que son maqueta o dibujo. Fíjense, aquí la compresión anterior, fíjense qué variante de aquí. Aquí el disco está protegiendo de un solo lado, más de un lado, y comprime la raíz de ese lado. Pues la clínica, como ustedes entenderán, es distinta si sale por todo el medio y aplasta la columna, así sale de un lado y va a presionar solamente el nervio de este lado. Y aquí en esta maqueta, pues hacen un poquito de presión y sale esta bolita que sería la que está presionando al nervio de ese lado, en esta maqueta. Hemos comparado, otra vez me lo habrán oído, los discos intervertebrales, lo podemos comparar con lo que pasa con una galletita Oreo, ¿verdad? Que tiene una crema blanca que si tú la estripas, se sale, ¿verdad? Si se sale hacia adelante no pasa nada, pero si se sale hacia atrás, sí pasa porque está la médula atrapada en un túnel óseo, entonces la comprime, porque también se va hacia adelante, porque hay hacia adelante, hay todo el abdomen, entonces si te importa que se protruya 1 o 2 centímetros en el abdomen, nada pasa. Pero esos centímetros aplastando un nervio, aplastando el centro, es un dolor grandísimo y una serie de problemas que va a traer. Ahí tenemos algunas imágenes y dice que donde están numeradas las vértebras. Esto que está aquí es el disco, lo más oscuro, que es el cuerpo vertebral, ¿verdad? Y fíjense aquí cómo después de una coma aumento, esta producción de la genética Oreo me está aplastando a esto en este canal. Mira, aquí se ve mejor. ¿Ven cómo está esta, verdad? Este es el disco, este es vértebra, pero aquí casi siempre se producen en las vértebras lumbares. Fíjense, esta vértebra lumbar, este poquito, esto mide como 1 centímetro, ¿verdad? Y ese centímetro puede producir trastornos gravísimos, ¿verdad?
está aplastando ahí esa, casi siempre se producen allí, porque ese es el sitio que recibe más peso. Casi todas las hernias discales, aunque hay hernias discales en el cervical y otras cosas, pero lo más es en la parte lumbar, y sobre todo si hay un sobrepeso. Aquí vemos otras, miren, esta mucho más grave, casi lo que queda una tirita ahí de esa hernia discal. Y dice, esto debería ser aquí está lo normal, el hueso, esto no protruye, el hueso no protruye, el hueso no protruye. Aquí es que está comprimiendo. ¿Ya? Otra vez está aumento, miren esto. Esto que usted está viendo aquí en una resonancia es algo muy pequeño, pero pequeño es grave. Tenemos otra cosa que hablar que también es importante para la parte de la anestesia y la función lumbar, que es las meninges. Las meninges, igual que el sistema nervioso central, que están dadas por la dura madre, que es un tejido fibroso bien fuerte, que protege bastante, ¿verdad? Que este que está aquí. El espacio subdural es importante, y que es el espacio subdural, ahí vemos que a veces hay confusión también. El espacio subdural es que está muy fácil por debajo de la dura madre. En ese espacio se puede poner anestesia, ¿verdad? Después de eso viene la aracnoides, ¿verdad? Que es esta que está aquí, también por debajo de esta, el espacio subaracnoideo, aquí está, y la pía madre, que es la que recubre más íntimamente tanto al cerebro como a la médula, que es lo que hoy nos incumbe. Aquí lo vemos en este corte, ¿verdad? Vamos a ver el espacio. Si ahí con el aumento, ¿verdad? Vamos a ver aquí el espacio subdural por debajo de la dura madre que está representada como en rojo. El aracnoides y el espacio subaracnoideo. Apréndanselo así para que vean, tengan la diferencia entre la anestesia epidural o peridural, ¿verdad? En la que le ponemos el espacio subdural y la que ponemos en el espacio subaracnoideo. Esa es una distribución sencilla, pero que tiene una gran importancia clínica. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Esto que dice cómo, ahí está la trae para que vean cómo acompaña, ¿verdad? A la salida de la dura madre, acompaña a la salida de los nervios de la raíz nerviosa. Y los vasos que están aquí, los que ya mencionamos, hay que tener cuidado, por eso lo representan varias veces, porque cuando hay la punción, siempre el que está haciendo la punción debe aspirar un poco para ver si sale sangre, no está en el espacio. Es hacer que no salga sangre, porque si no lo que tú pongas se va por ese sitio y no produce el efecto que estamos buscando, ¿verdad? Aquí lo tenemos otra vez, que desde todo el punto de vista, el espacio epidural, ¿verdad? La dura madre, la más externa, la aracnoide, el espacio subaracnoideo, la médula tal como tal, ¿verdad? Y los nervios espinales, sabiendo que podemos entender si tuviéramos un tipo aquí, porque lo puede comprimir aquí, lo puede comprimir en el centro o en cada uno de los lados, ¿verdad? Hay otros elementos de fijación, además de esa parte terminal, esa parte fibrosa que lo une, filos terminales. También tenemos esta parte que es un núcleo que se dice dentado, que ayuda a fijar para que esa médula no esté bailando, ahí tiene que estar fijada. Y entonces por lo requerido ayuda, esos ligamentos le ayudan, uno la fija abajo, el otro la fija, bueno, y su inserción arriba, con el muslo también ayuda a fijarla, que es este ligamento, el ligamento denticulado o dentado. Ok, está más o menos lo mismo para que se vea y hacemos énfasis en esto y repetir. Aquí la cola de caballo, ¿verdad? Aquí el límite del espacio subaracnoideo, que es la cisterna, y el terminal representado con un color verde rojo. Y entonces la cola de caballo con el filo terminal y con el límite, la cisterna, el espacio subaracnoideo. Después tenemos algunas patologías importantes que se suceden cuando no hay una función de esa apófisis espinosa, es algo congénito, como es el hielo menildocele, que es cuando se produce la profusión, que hielo, todo lo que vean hielo es médula, y meninge son las capas que lo recubren. Puede haber un menildocele, es menos dañino, se abomba, sale líquido, no sale líquido, se abomba con líquido, pero cuando hay esto adentro, ¿verdad? Esto se puede dañar, y si no se dan cuenta, el muchacho cuando nace puede quedar por una cosa que hoy en día es prevenible, paralítico o una hemiplegia con los miembros inferiores paralizados, porque esto se le dañó la cola de caballo, todos los nervios que iban a venir hacia abajo le van a producir un daño, ¿verdad?
Pero el hospital universitario, nuestro servicio, decimos como orgullo, los peritratólogos, que es una tendencia mundial, ya puede operar en el feto, en la mamá, cuando el feto está intrauterino y se detecta por el ozonograma esta falta de efusión, pueden intervenir y en el vientre materno cerrar ese espacio, cerrarlo y evitar ese daño. Después hay que hacer otras cosas cuando nazca, pero le evitas ese daño. Mire que por la paroscopia, la manito del bebé, ¿verdad? Es la falta de cierre y aquí lo suturaron, ¿verdad? Ese muchacho va a nacer, ¿verdad? Y le vas a evitar ser un inválido para toda su vida. Imagínense lo que es, si es difícil tratar a un paciente que tiene un paciente adentro, ¿verdad? Y una patología congénita. Entonces, algo se ha avanzado. El pastor de nube pronto lo verá, feliz cultura de llamar. Ahora vamos a ver entonces la parte interna. Les repito, la parte interna que vamos a ver hoy es una parte esquemática, porque los conductos, lo que va por aquí, es lo que vamos a ver el resto de nuestra materia. La columna queremos que sepan lo grande: columna posterior, columna lateral y columna anterior. Me gusta mucho este dibujo porque expresa o pretende expresar una tridimensión, y entonces así vemos que son tractos. Cuando tú ves un corte transversal, tú ves un redondito, una cosa con una forma, ¿verdad? Pero no sabes que eso tiene otra dimensión que aquí te la representa para hacerte esto, ¿verdad? Piensan que aquí está el epéndimo, aquí está, entonces, y además me lo pusieron por separado, ¿verdad? Esta es la sustancia gris, la parte de la columna posterior, columna lateral y columna anterior. En otro dibujo maravilloso tenemos la sustancia blanca, con lo que dijimos antes, los cordones posteriores, los cordones laterales y el cordón anterior. Ahí vemos entonces que no es como se ve en el corte, sino que son tractos. Siempre ponemos el ejemplo, como esos tractos son, guardando la distancia, si usted corta transversal a una manguera, la ve como un redondito, ¿eh? Pero esa manguera no es un redondito, la manguera tiene su tercera dimensión, que en un corte transversal no sale. Eso tenemos que usar la imaginación para poder entender lo que es un tracto, que no es una cosa redondita. Y estos son los fascículos intersegmentales. O sea, estos son fascículos que conectan un segmento con otro. Ya veremos la importancia de que se conecten segmentos de la médula con otros segmentos medulares. Estos sí son los tractos que vamos a ver, no eso meramente. Todo esto, la mayoría de estos dibujos sacamos del Atlas, del tomo 3 del Atlas de Prometeo. Es maravilloso ese Atlas, tiene unas buenas explicaciones y me gusta mucho por lo claro que tiene su dibujo. ¿Usted sabe por qué le pusieron Prometeo? ¿Alguien sabe quién es Prometeo? ¿El qué? Pero ¿para qué se robó el fuego? Ajá. Prometeo, ¿verdad? Esa es la grandiosidad de la mitología griega. Todos los pueblos tienen su mitología, todos, el Popol Vuh, todos tienen su mitología, pero la mitología griega es la que más ha trascendido, porque en vez de hacer, ¿verdad?, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, los griegos hicieron a los dioses a su imagen y semejanza. Pero dioses griegos expresan todas las pasiones, el egoísmo, los celos, todo, y lo pusieron en sus dioses. Entonces son historias bellísimas, mitológicas, que nos ilustran mucho, que tienen una vigencia asombrosa. Cuando ustedes léanse sobre la manzana de la discordia, léanse sobre el talón de Aquiles, todos esos cuentos mitológicos siguen teniendo mucha actualidad, porque estudiaron la mente humana. El caso de Prometeo fue castigado, hay varias versiones, fue castigado porque llevó el fuego a los dioses. Entonces el fuego simbolizaba el conocimiento, ¿verdad? Con el fuego pudieron hacer armas, pudieron hacer cosas, muchas cosas, y Zeus lo castigó. Entonces lo castigó y lo puso en una montaña donde venía un águila y le comía el hígado en el día, en la noche descansaba y lo volvía a crecer, y así por toda la eternidad. Después hay otra versión que Heracles, Hércules lo salvó, y bueno, es muy interesante, lo invito a que lean esas cosas. Pero es ese libro Prometeo. Prometeo es en griego. Estos son los tractos que van a ver, las vías ascendentes.
Si vemos que son ascendentes, nos ayuda a recordar que el tracto espino-talámico. Si va de la espina al tálamo es ascendente. Y si va de la espina al tálamo, ¿qué hace? Lleva información, ¿verdad? Aquí vemos cómo vamos a ver después en detalle, cómo el tracto, ¿verdad? Hay un tracto que sube y después se decusa, y hay uno que se decusa apenas entra y después va para formar el espino talámico, entonces el lateral y el anterior. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque esa influencia que uno se decusa, o sea, pasa al otro lado, apenas entra y el otro sube unos 4 segmentos y después se cruza, tiene una importancia clínica bastante marcada, ¿verdad? La parte descendente, vemos otro como lo vimos en la gráfica que vimos ahí, esto se decusan las pirámides, estas son las pirámides que se decusan, esto viene bajando, no todo se decusa, hay un 20% que sigue, ¿verdad? Que es este tracto, ¿verdad? Córtico espinal anterior y córtico espinal lateral. Uno sigue derecho, otros se pasan al otro lado y pasan por la parte lateral. Cuando veamos el sistema motor, vamos a ver de dónde viene, cómo son sus conexiones y cómo llega hasta la parte muscular. Ahora solo lo vemos ahí. Y aquí vemos también otras partes que son los extrapiramidales y vegetativos. Todo lo que tiene que ver, entonces, lo que no va con ese sistema piramidal, sino por fuera de ello, y el sistema vegetativo, las ramas que van aquí, de todas maneras te representan, fíjense, aquí está muy bueno porque está la parte lateral, una piramidal, y también está el tracto, después no hablan de eso, rubro espinal, ¿verdad? Que son tractos motores que tienen que ver con el tono muscular, con los flexores, con los extensores, viajan conjuntamente con eso, ¿verdad? Aquí tenemos esta bellísima obra de nuestro gran artista Jesús Soto. Esta es la forma como sale, ¿verdad? Ya lo mismo que volvemos a ver, los nervios cómo se forman para resolverse el ganglio rendido y la raíz, y esto lo traemos de repetición porque nos explica qué es lo que es un dermatoma. Parte de esa raíz que va a la piel, pero esa misma, ¿verdad? Ese mismo nervio tiene una parte que va al músculo. Eso nos explica, por ejemplo, la defensa que hay cuando una persona tiene una peritonitis, una apendicitis, tiene un dolor, pero además el músculo se pone duro. Eso nos explica también el dolor requerido, porque una gente que tiene un dolor una epinestralgia, ¿verdad? Es porque el nervio que viaja la parte sensitiva y la parte motora, y entonces eso puede a veces confundir. Tiene un segmento para cada uno. Los músculos no tienen, ya lo verán después, tienen una inervación de varias raíces. Fíjense que tiene una raíz que le da solo, pero este es un músculo que está inervado por varios segmentos, que tiene ramas posteriores, y el otro se unen y le dan. Segmentariamente va a estar inervado. Aquí tenemos entonces lo que son los dermatomas, se hace un mapa del cuerpo humano, lo encontrarán ustedes en la historia. En este caso se refiere a el territorio más o menos de cada una de las raíces, y usted lo va a explorar cuando aprendan su semiología, van con unos elementos especiales, van tocando a ver hasta dónde siente el paciente y pueden determinar hasta dónde hay una pérdida de sensibilidad, puede ser la pérdida de sensibilidad al dolor, o puede ser al frío y al calor. Es un elemento importante que se basa en el elemento anatómico de las raíces, ¿verdad? Por delante y por detrás. Vemos entonces las raíces cervicales, las raíces torácicas, las raíces lumbares. Aquí lo vemos de lado para poderlo entender mejor, pero también usted puede hacer una parte, como son múltiples y son muchos que se juntan, entonces pueden hacer la distribución por raíz o por los plexos. Entonces tenemos ahí las dos formas de distribuirlo en lo que se llama la anatomía de la superficie. Aquí vemos la misma escultura de Soto, porque ya es de noche, ya se lo hizo de noche, tanto que no tardamos. Les traigo siempre esto, me encanta traerlo hecho y leerlo aquí, de los diversos instrumentos inventados por el hombre. El más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Eso lo dio el gran maestro argentino Henry Borges, que no sé por qué no le dieron el premio Nobel de Literatura, porque es mucho mejor que otros
Aquí está esto en tono de humor, eso lo dicen ustedes. Me pareció genial la forma que pone el libro, ¿verdad? Gráficamente, y el mensaje que te da, ¿verdad? Me pareció creativo lo que dicen aquí. Aquí les recomiendo, ¿verdad? Si lo usan, este cerebro, si lo usan, llegarán a la primera persona. Aquí estamos ustedes ahorita, el maestro Arreglo, que es una foto. Aquí están ustedes aquí ahorita. Si lo usan, esto nos espera, muchachos. Gracias.